Jesús, aleluya. Estamos, aleluya, finalmente hemos estado estudiando las 7 cartas a las 7 iglesias, aleluya, en que nos hablan el libro del Apocalipsis, capítulo 2 al 3, amén. Y finalmente hemos llegado a la última iglesia, amén, que es la iglesia de Laodicea. Amén. So, esta semana, amén, es la iglesia conocida como la iglesia tibia. Y esta semana, amén, hoy vamos a estudiar 3 versos solamente. Amén, para poderlo hacer al tiempo. Amén, 3 versos. Del verso 14 al 16. Y la próxima semana vamos a terminar del verso 17 al 22. Vamos a ver si esta la podemos hacer en 2 semanas. Amén. Y después vamos a dar un repaso de las 7 iglesias para que se nos quede fresco en nuestras mentes. Amén. Y los que no han estado aquí, si quieren, aleluya, venir en esos días, si pueden tener un repaso de las 7 iglesias de lo que hemos hablado. Amén. Pero ahora lo invito a Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Apocalipsis 3, 14 en adelante. Lo vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguien tiene pregunta, la puede poner en la chat. Amén. Y podemos tratar de contestarla si podemos. Amén. Si no, la podemos contestar la próxima vez. Amén. Si es una pregunta bien complicada, pongan en la chat que necesita hacer una pregunta y podemos quitar el mute para que pueda preguntarla. Amén. Con la ayuda de Dios. Amén. Ahora vamos a leer el Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Vamos a leer todos los versos y después vamos a volver para atrás, empezar en el 14 para estudiarlo verso por verso. Amén. Y dice en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que vistiere, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Es un mensaje bien largo. Amén. So, vamos a ir del 14 al 16 y la próxima semana
del 17. No sé si lo vamos a terminar porque vieron que era mucho. Y como le he dicho, estas cartas están llenas de nutrición espiritual. Amén. No es algo que se puede estudiar muy rápido. Amén. Al menos que solo queramos ir por la superficie. Pero si queremos entrar profundo, amén, va a tomar un poco de tiempo. Son 2 o 3 semanas con la ayuda de Dios. Amén. Pero antes de entrar al verso 14, vamos a hablar un poco de la ciudad de Laodicea. Amén. Así como hemos visto en este mapa, amén, aquí está la isla de Patmos, lo que pueden ver en la pantalla. Amén, tengo un mapa. Está la isla de Patmos y están, aleluya, las 7 iglesias marcadas en el mapa. La última iglesia que estudiamos era la iglesia de Filadelfia. Al sureste de Filadelfia, a como 45 millas, se encuentra la iglesia de Laodicea. Amén. Perdón, la ciudad de Laodicea, donde estaba esta iglesia. Amén. Aquí tengo una foto, para los que no pueden ver, es una foto que recrearon como la ciudad era. Amén. Es una foto que la dibujaron conforme a la descripción en la historia de cómo la ciudad era. Y esta ciudad, amén, la historia y la riqueza de esta ciudad es muy importante para entender este mensaje a la iglesia, porque vamos a ver que el Señor usa, aleluya, mucho de los atributos de esta ciudad para darle este mensaje. Para entender este mensaje tenemos que entender la ciudad. Y al barrio que hemos estudiado, las 7 iglesias, hemos visto que el Señor usa su situación y atributos de la ciudad para el mensaje. Vemos que a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice que lo iba a hacer, aleluya, una columna. Amén. Y estudiamos que esa ciudad tenía columnas que eran casi del tamaño de la casa de nosotros hoy en día. Eran una columna inmensa. Amén. Porque era una ciudad donde pasaban muchos terremotos. Y es muy importante que estudiamos, ¿verdad? Vemos que donde Satanás tenía su trono, le habla a una iglesia y tenemos que estudiar la historia de esa ciudad para poder entender qué el Señor significa cuando Él dice eso. Amén. Aquí lo que pueden ver la foto, lo que no pueden ver la foto, en tiempo antiguo, aquí se representa una ciudad muy elegante para enseñar su riqueza y su estado, amén, en la vida circular. Era una de 2 ciudades en el tiempo antiguo, aleluya, que era mayormente rica y seguro la única que tenía 2 teatros. Amén. Aquí vemos un teatro en esta esquina y otro teatro, amén, al otro lado. Tenía un palacio, aleluya, en el medio con un parque. Amén. Aquí hay una piscina donde la gente nadaba y vemos toda esta arquitectura y era una ciudad de altamente influencia y sigue. No tengo la foto entera. Amén. Porque, aleluya, es una pintura grande. Amén. Pero es una ciudad bien rica. Y cuando vamos, aleluya, a hoy en día, todavía vemos, amén, parte de la ciudad. Aquí está una foto de uno de los teatros, amén, y está foto de la arquitectura. Vemos mucha columna. Si van a Turquía, a esta área donde estaba la Odisea, van a ver mucha columna porque era una ciudad bien construida, con muchos edificios y estaba rodeado de muchos recursos naturales. Amén. La ciudad era tan rica que una vez, así como a Filadelfia,
amén, que pasó un terremoto que destruyó la ciudad, pero Filadelfia no era tan rica y recibió asistencia de los romanos. Pero la ciudad de Laodicea era tan rica que una vez cuando tuvo un terremoto que destruyó casi la ciudad entera, los romanos le ofrecieron ayuda para reconstruirla y ellos la negaron porque no la necesitaban. Amén, porque tenían suficiente dinero y recursos, amén, para reconstruirla ellos mismos. Y esto va a ser muy importante para entender este mensaje. Amén. So ahora vamos a la palabra de Dios. En el verso 14 vamos a empezar. Amén. Primeramente, una parte que hemos estudiado, aleluya, muchas veces en los últimos meses del ángel de la iglesia, pero vamos a estudiarlo aquí para los que no se le han olvidado o para los que están por primera vez. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Okay. So aquí el Señor, aleluya, hace dos cosas. Él dirige la carta, aleluya, a la persona ideal. Amén. Y vamos a ver quién es esa. Amén. Pero también el Señor se introduce usando unos títulos que es muy importante para esta iglesia. Más adelante, si se acuerdan de lo que leímos, el Señor le dice, ustedes dicen yo soy rico y no necesito de nada. Amén. Porque a esta iglesia estar en esta ciudad de influencia alta y de un estado alto en la sociedad y una ciudad rica, esta iglesia tenía suficientes bienes. Esta no era como la iglesia de Filadelfia y las otras iglesias que no tenían, aleluya, muchos recursos. Esta era una iglesia donde sus ciudadanos eran, aleluya, tenían mucho dinero o eran ricos en este tiempo. Amén. So esta iglesia, cuando se trata a lo material, tenía todo lo que necesitaba. Amén. En lo material. Y de una manera, eso llegó a hacerlo a ellos que pensaran que ellos eran más, aleluya, de lo que eran. Amén. Que ellos ya habían logrado todo. Amén. Porque tenían esta iglesia en esta ciudad bien rica. Aleluya. Tenían todo lo que necesitaban. No tenían la misma persecución que tenía la iglesia de Efeso, que tenía la iglesia de Filadelfia. Amén. Y estas otras iglesias que hemos estudiado. No tenía nada de eso. Amén. Me acuerda un poco a un país donde la mayoría de nosotros vivimos, donde hay muchos, aleluya, material. Amén. A lo mejor tú dices, no, pero no somos ricos. Amén. Pero si tú estudias, si tú vives en los Estados Unidos, aleluya, tú seguro tienes más que el 95% de lo que viven alrededor del mundo. Aleluya. Una persona aquí que solo trabaja es rico comparado, aleluya, con 50% de la población del mundo. Amén. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, especialmente en países como los Estados Unidos y estos países donde hay tanto beneficio, donde hay tanta prosperidad. Amén. Llegamos ya a perder nuestra dependencia en Dios. Amén. El hospital, hay un hospital aquí, hay otro hospital allá, hay muchos hospitales cerca, hay farmacia, hay dinero. Si no hay dinero, hay seguro médico para comprar la medicina. Amén. Pero hay países en África y en otros sitios, amén, en Latinoamérica y en muchos otros lugares donde no hay medicina, donde no hay comida. Si Dios no provee o si Dios no sana, la persona sufre todo esto. Amén. Y no estoy diciendo que somos como la iglesia en
la Odisea. Pero es muy importante que reconozcamos dónde esta iglesia estaba y por qué estaba ahí. La prosperidad, que no es mala. Amén. Dios es rico. La palabra no dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Y si tú lees la descripción de la Nueva Jerusalén, calles de oro, amén, no hay otro sitio, aleluya, no hay una ciudad más rica como la ciudad de la Nueva Jerusalén que el Señor describe. Amén. Y el Señor ha enriquecido muchos de sus siervos. En la antigüedad, el Señor provee, amén, a sus siervos. No estoy diciendo que tenemos que vivir en pobreza. No estoy diciendo, aleluya, que tener que comer, amén, y que podemos ir a la farmacia o a los hospitales es malo. Amén. Pero cuando eso llega a ser todo para nosotros, cuando dependemos de eso y perdemos nuestra dependencia, amén, no independizamos de Dios, amén, entonces podemos caer. Y esta es la única iglesia que el Señor no tiene nada bueno que decir de ella. La otra 6, el Señor dijo, aunque sea arguito, amén, algo bueno. Esta es la iglesia, que es una carta bien larga. Amén. Del verso 14 al verso 22 lo leímos, es bien larga. Y el Señor no tiene nada bueno que decir de esta iglesia. Amén. Era una iglesia, aleluya, que si te la puedo dar en un resumen, una iglesia que perdió su independencia. Amén. En el Señor. Se hizo independiente del Señor. Amén. Y por hacerse independiente del Señor, habían caído en una situación muy mala. Amén. So empieza el Señor diciéndole, amén, el ángel. Amén. La definición de ángel es un mensajero de Dios. Amén. Aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, cuando habla del ángel, se refiere al pastor o al líder de la iglesia en la Odisea. Amén. El Señor está hablando con el pastor o el líder. Amén. De esta iglesia. ¿Por qué el Señor habla con el pastor o el líder? Amén. Porque el pastor, el líder, amén, es la cabeza de ese lugar. Amén. Es el que da cuenta. Él es el representador de ese lugar. El Señor no escribe a los miembros. El Señor, aunque son parte del cuerpo de Cristo, son parte de esa congregación, el Señor no escribe a ellos. Amén. El Señor llama cuenta, amén, al pastor o al líder, porque es el que está encargado. Amén. Es como hoy en día en nuestros trabajos. Amén. Si tú eres líder en tu trabajo, amén, y tu equipo no hace bien, el jefe tuyo o el CEO o lo que sea, amén, te va a llamar a ti a la cuenta. Amén, porque tú estás encargado de ese equipo. Aquí el pastor está encargado y el Señor, aleluya, le manda el mensaje a él. Amén, el Señor no se lo manda a todas las personas en esta congregación, sino al pastor o al líder de esta iglesia, para que el pastor o el líder toma este mensaje, amén, y vaya y ponga las cosas en orden. Amén. El ángel de la iglesia. ¿De quién es este pastor o líder? La palabra iglesia, amén, es una palabra de origen griego. Amén. Estudiamos en la iglesia de Filadelfia. Es diferente a sinagoga. Seguro lo dije mal. Pero la iglesia, la definición, amén, aquí la tengo en griego, es eclesia con K, y en latín, aleluya, es eclesia. Se le cambia la K por la C, pero se pronuncia igual. Amén. Y la definición de iglesia es un cuerpo particular de fieles y todo el cuerpo de fieles. Amén. No es un edificio. Amén. No es una organización, no es un concilio, aunque hoy a veces usamos esta palabra,
Amén. Pero el Señor no está llamándole la cuenta al edificio o si en este sitio se reunían en casas. Amén. Como en muchos tiempos en la antigüedad. Amén. La iglesia era en casas. Donde quiera que sea, el Señor no está reclamando por esos edificios materiales, amén, o el nombre o la organización, amén. Cuando dice al ángel de la iglesia, el Señor está escribiéndole esta carta, amén, al pastor, aleluya, o líder de este cuerpo, amén, de believers, amén, de fieles, creyentes, amén, cristianos. Y esto es lo que significa el ángel de la iglesia. Es el líder del cuerpo de siervos y siervas de Dios que el Señor había establecido en esa región. Ahora el Señor empieza a introducirse por títulos. Amén. ¿Por qué? Porque como le digo, esta es una iglesia creída. Ellos se le habían olvidado eso que el Señor le dijo a sus apóstoles y por medio de la palabra a nosotros. Cuando hagan hecho todas estas cosas que os he mandado, amén, digan siervos inútiles somos. En inglés, unprofitable. No ganamos nada, no hicimos nosotros nada. Amén. Pero como esta era una iglesia que se había estartado, era una iglesia creída, el Señor se introduce primeramente como el amén. El amén no es una palabra solamente griega, pero es una palabra que se usaba, amén, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Es de origen hebrea, amén, y aquí lo tengo, lo que puedan leer el hebreo en la pantalla, amén, pero la palabra amén, y en el griego fue traducida y se pronuncia amén. Y la definición de amén es creer, fiel, seguro, verdadero. Amén. Es una expresión de absoluta confianza y seguridad. Por eso cuando alguien nos dice algo, nos predica la palabra y decimos amén, o si alguien ora por nosotros y decimos amén, estamos expresando una confianza, amén, absoluta, amén, sin duda, y una seguridad que va a pasar. Amén. Por eso en 2 Corintios, cuando dicen las promesas de Dios son en él sí y amén. Cuando dice amén, está diciendo que sus promesas son seguras, son firmes, amén, son verdaderas. Amén. Entonces el Señor empieza introduciéndose como el amén. Amén. Pero él se introduce a ellos como el verdadero. Amén. Como el fiel. Amén. Porque él está preparándose en ese mensaje para darle un mensaje muy duro, pero no porque él lo odia, no porque él quiere destruirlo, pero él dice, al que yo amo, yo reprendo. Amén. Y él le llama al arrepentimiento. Pero ellos eran una iglesia que estaban sentados en un sitio muy alto. Estaban muy creídos, muy enaltecidos. So el Señor le hace saber desde el comienzo, yo soy el verdadero. Yo soy la seguridad absoluta. Yo soy el que hace que la persona permanezca firme. Y por eso el Señor se introduce a ello como el amén. Amén. Y sigue diciendo, el testigo fiel y verdadero. Amén. La palabra testigo significa atestación de un hecho o evento. Amén. Da un testimonio de un hecho o un evento que pasó. Amén. Uno que da evidencia. Amén. Nadie puede ser testigo en una corte si no vio. Tiene que ver, tiene que ser y dar evidencia. Pero el Señor no solo se introduce como testigo, sino como el testigo fiel y verdadero. Amén. So, él le está diciendo a la iglesia
lo que le voy a decir es algo, aleluya, muy importante. Y no se lo está diciendo cualquiera persona. Amén. Lo que yo digo es verdad. Amén. Es algo que yo he visto. Amén. Porque la palabra dice que nadie ha visto a Dios, sino el que descendió. Amén. Solo Él. Amén. Solo Jesús. Amén. Solo Jesús, entre todos los que fueron humanos, aleluya, tiene el testimonio, amén, y el conocimiento desde el principio hasta el fin para dar testimonio. So aquí Él se le presenta de esa manera. Por eso dice que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Dice, el principio de la creación de Dios. Amén. Si vamos a Juan 1, del 1 al 3, amén, un pasaje, versículos muy conocidos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. So, aquí vemos, aleluya, primeramente, cuando ven la palabra verbo, eso es porque cuando se tradujo del griego al español, en español hay palabra femenina y masculina. La palabra, ¿verdad? La palabra, como la palabra de Dios, amén, palabra es una palabra femenina. Y para no poner a Dios como femenino, para poner el masculino, amén, Dios como masculino, se puso el verbo. Pero si lo lee en inglés, dice the word, right? Es la palabra. So aquí como lees, en el principio era la palabra. Así es que está escrito en griego. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra de Dios es Dios. Lo que nosotros tenemos y cargamos con nosotros es la palabra de Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Está hablando del Señor Jesús. Amén, que es la palabra y es Dios. Amén, un poco confundido para algunos, pero vamos a seguir adelante. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso dice aquí, el principio de la creación de Dios. Jesús fue el que creó el mundo. Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por Jesús. Amén. Yo sé que algunos no lo entendemos. Yo sé que algunos decimos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Amén. Pero el mismo Señor dice que el Antiguo Testamento habla de Él. Amén. ¿Saben quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuch. Aleluya, fue Moisés. Amén. Escribió a los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia. Génesis, Éxodos, Números, Levíticos y Deuteronomios. Lo escribió Moisés. Amén. Excepto una parte de Deuteronomio. Seguro Josué lo terminó. Amén. Porque no habla de la muerte de Moisés. So sabemos que esa parte Moisés no la escribió. Pero Moisés escribió esos libros, también escribió el Salmo 90. Amén. Pero el Señor le dijo a los israelitas, si ustedes le creyeran a Moisés, ustedes creyeran en mí, porque él escribió de mí. Amén. En Génesis, aleluya, está Jesús. Amén. En toda la Biblia está Jesús, aunque no veamos su nombre escrito como Jesús. La Biblia no habla de Jesús. Y él fue el que dijo, deja que se haga la luz, y se hizo la luz. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nos escribe también Pablo. Amén. So aquí vemos, aleluya, que Él es el principio de la creación de Dios. So ahora, ¿cómo lee? Si lo leemos de nuevo, dice,
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Amén. So, dice, escribe al pastor o al líder de la iglesia en la Odisea. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. El Señor viene a esta iglesia con altamente autoridad total. Amén. Autoridad total. Cuando Él dice el amén, habla firme, verdadero. Él mismo menciona el testigo fiel y verdadero. Nadie puede testificar como yo, porque yo estaba desde el principio, en el presente y veo el futuro. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Y termina diciendo, todo eso, donde ustedes viven, toda la riqueza, el oro, yo fui que lo creé. Amén. El principio de la creación de Dios. Solo con el primero verso, el verso 14, si tú eres esta iglesia y tú entiendes, aleluya, el significado de toda esa palabra, tú tienes tu puesto fijado, tus ojos fijados en Dios. Amén. Porque es una introducción muy fuerte. Amén. Pero ahora vamos a estudiar algo muy interesante. 2 versículos. Amén. Y esto nos va a tomar el resto del tiempo aquí. ¿Cuánto pueden darle la gloria al Señor Jesús? Aleluya. ¿Están preparados? Hoy voy a introducir algo que va a ser un poquito contrario a lo que muchas personas creen. Amén. Pero lo vamos a hacer por la palabra. So vamos a estar atentos. Amén. Es algo muy importante. Dice el Señor en el verso 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Este es un mensaje, amén, 2 versículos que por mucho tiempo yo no lo entendí y hasta lo expliqué mal, amén. Por eso es que es muy importante que estudiemos la palabra de Dios. El Señor dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento, amén. Y hoy en día, un pastor, me acuerdo que estaba predicando y él dijo, no tenemos un problema de pecado, como todo él dice, como todo el mundo dice. Tenemos un problema de falta de palabra. Amén. Porque el mismo David escribió, tu palabra es guardado en mi corazón. Perdone si lo digo mal, lo estoy traduciendo de inglés a español, pero en inglés dice, tu palabra es guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es la palabra que te va, aleluya, a librar de muchas cosas. Amén. Y aquí el Señor dice, ni eres frío, ni eres caliente, pero está tibio. Amén. Ojalá fuera frío o caliente. Amén. Pero como está tibio, te vomitaré de mi boca. Y hemos aprendido, no todos a lo mejor, pero muchos, que el está frío representa los incrédulos, las personas en el mundo o mundanos, amén, lejos de Dios, amén. Hemos aprendido mucho, amén, y a veces lo tratamos hasta de explicar, amén. Decimos, oh no, porque mira, si una persona no tiene conocimiento, es más fácil que se arrepiente, cambie, que una persona que esté entre dos. Buscamos la manera de explicarlo, amén, pero yo no sé. Yo creo que a veces una persona entre dos vuelve a Dios más fácil que un ateo. Amén. So, sí, le podemos buscar lógica. Amén. Pero pensamos que el estar frío aquí representa los incrédulos lejos de Dios y es algo malo. Amén. Tibios son cristianos a media, entre dos. Amén. Un pie adentro, un pie afuera. Amén. Vamos a la iglesia, pero no estamos caminando bien con Dios.
amén, hacemos cosas que no debemos hacer, o una vez estábamos con Dios, pero ahora estamos apartados, pero todavía leemos la Biblia y, amén, tenemos muchas definiciones, pero frío vamos a resumirlo como entre dos, amén, y caliente, amén, decimos sí, ahí es que todo queremos estar, amén, es un cristiano en sentido. El caliente representa el fuego de Dios, estamos encendidos, estamos cerca de Dios y es algo muy bueno. Amén. Y gloria a Dios. Amén. Sí, podemos postrarlo de esta manera, pero el propósito no es, aleluya, los ejemplos que usemos. Podemos usar ejemplos para enseñarle algunas cosas a las personas, pero eso está incorrecto. Esto no es lo que quiere decir el Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 y verso 16. Y lo vamos a ver por la palabra. Amén, por la palabra. Primeramente, el Señor comienza diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Amén. La palabra aquí, ojalá, ¿cuál es el significado? Si la palabra en griego y en inglés lo traducen mejor, amén, que en el español, amén, porque o puede ser que en algunos países la palabra ojalá signifique deseo, amén, pero muchas personas lo ven como ojalá, como maybe, como a lo mejor, amén, pero si la entendemos bien, la palabra ojalá, que se traduce del griego a ojalá, es deseo. En inglés es I wish. So el Señor dice, vamos a poner la palabra apropiada aquí, con punto, ¿verdad?, de exclamación, amén, símbolos de exclamación. So no es algo como ojalá, no es ojalá, deseo fuese frío o caliente. El Señor desea, es un deseo. La palabra en griego es como un deseo bien grande que esta iglesia fuese frío o caliente. Amén. Un deseo de algo que quiere que pase, como puso la hermana Xiomara. Amén. So ahora yo voy a hacer una pregunta, vamos a participar un poco. Yo sé que por Zoom es un poco difícil. Vamos a hacerle una pregunta. Amén. ¿Tú crees que Dios desea que tú seas un cristiano encendido cerca de Dios? ¿Eso es algo bueno? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen sí? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. La próxima no responda muy rápido. Ok, esta sí. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios quiere que tú seas un cristiano encendido. Dios quiere que tú estés cerca de Él. Es algo bueno. Amén. So, la palabra caliente puede aplicar. Ahora, si entendemos la definición de la palabra, ¿tú crees que Dios desea que tú seas incrédulo, mundano, lejos de Dios? Hay personas que van a tratar de explicarlo, pero vamos a ver qué dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. So Dios quiere que todos, pero algunos van a decir no, pero lo que en él creen, no todos van a creer. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, amén, no está delatando su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo dice? Lo que pueden ver en la pantalla o tienen su Biblia, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cómo dice hermana Amy?
¿Solo los escogidos? ¿Solo los bonitos? ¿Los ricos? No, dice ninguno se perezca, sino, ¿cómo dice? Que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahora vamos a volver para atrás. Hemos acabado de leer el gran sacrificio. Dios se hizo carne y murió por esta humanidad para que esta humanidad, aleluya, pueda ser salva. Y la palabra de Dios nos dice en Pedro, nos dice, aleluya, que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, amén, procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Ahora, si entendemos la palabra deseo, porque aquí lo dice ajolá, fuese frío o caliente, con símbolo de exclamación. Está haciendo un statement, decimos en inglés. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Es el deseo de Dios que una persona sea incrédula o mundana, que esté lejos de Dios? Amén. No, es algo incorrecto. Decimos no, porque ¿qué? Si tú estás lejos de Dios, si tú eres ateo, es más fácil que tú vengas a Dios que uno que tenga una religión y te entre dos y te ya convencido. No, eso no tiene nada que ver. Hay personas que están tibios y un mensaje le cambia la mente. Y hay personas fríos, como nosotros le llamamos, ateos, que tú le puedes predicar por 10 años y no entienden y no vienen al Señor. Amén. Esto de frío, ser malo, caliente, ser cerca de Dios y tibio entre dos, es un entendimiento incorrecto del Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Entonces tú dices, por estos minutos que nos quedan, ¿cuál es el significado, hermano Ronald? ¿Ven? Ese es el significado. Aquí tengo un mapa, nos enseña la área de Asia, ahora es Turquía, amén, y nos enseña las 7 iglesias, pero si nos enfocamos en la área de la Odisea, nos vamos a encontrar que la Odisea hacía un triángulo con 2 ciudades, una que conocemos por medio de la carta a los Colosenses, amén, que es la ciudad que estaba al sureste de la Odisea, que es la ciudad de Colosas, amén. Y al norte está la iglesia, está una ciudad que también había una iglesia, que es la ciudad Hierópolis. Amén, la tuve que traducir a español, pero es Hierópolis. Amén. Y la ciudad de Hierópolis está a unas 6 o 7 millas al norte de la Odisea. Y la ciudad de Colosas, amén, que es la misma ciudad donde estaba la iglesia, conocido como los colosenses, porque eran de la ciudad de Colosas, amén, está a 10 millas de la Odisea. Y esto lo podemos ver por medio de la escritura. Si vamos a Colosenses capítulo 4, verso 12 al 16, vamos a ver que, si vamos para atrás, en la carta de los Colosenses se menciona la iglesia en la Odisea y la iglesia en Hierápolis. Amén. Amén. Vemos en Colosenses capítulo 4, verso 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora dice el verso 3, dice, porque de él doy testimonio
de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y los que están en Hierópolis. No la puedo decir muy bien esa palabra. Amén. Pero aquí vemos en el libro de Colosenses que estas dos ciudades, aleluya, eran vecinas de la ciudad de Colosas. Amén. Y aquí la menciona el hermano Pablo. Y sigue diciendo, dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Como le dije, algunas de las iglesias eran en casas. Amén. Y dice, verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Amén. So Pablo manda que la carta que se manda a Colosas, a los colosenses, después, cuando ellos terminen de leerla, se manden a la Odisea para que ellos la lean también. Y la de la Odisea se mande a Colosas para que ellos la lean. Amén. So, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero si alguien te predica que la iglesia, que la carta de Corintio fue para los corintios, y si te buscan una excusa porque la iglesia, la carta, aleluya, de los filipenses fue para los que estaban en Philippi, aleluya, que es la ciudad de donde estaba la iglesia de los filipenses. Amén. Tú veas que por medio de la escritura es una mentira. La palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. Y esta carta de los colosenses es para nosotros. Romano es para nosotros. Porque aquí vemos que Pablo ordena que después que ellos lean la carta sea enviada a otras iglesias. Toda palabra desde Génesis al Apocalipsis. Amén. Y un día, con la ayuda de Dios, podemos ver cómo esos libros se construyeron, cómo esos 27 libros del Nuevo Testamento vienen a ser el Nuevo Testamento. ¿Por qué algunas cartas fueron puestas en el Nuevo Testamento y por qué otras no? Amén. Pero era un proceso y fue algo divino de Dios. Amén. So, no quiero perder mucho tiempo, pero aquí vemos que estas dos ciudades, amén, Colosas, amén, y Hierópolis, amén, estaban las dos, amén, alrededor de la Odisea. Ahora, en Hierópolis, amén, habían uno manantial de agua hirviendo, amén, agua caliente. Y yo no sé si algunos de ustedes han ido a un manantial de agua caliente. Amén. El hermano Juan, gloria a Dios. Amén. El pastor, amén. Yo también, cuando estaba en Taiwán, que fui con la escuela y estaba estudiando, fuimos a una montaña y había lo que le dicen hot springs. Y es algo maravilloso. Tú entras y tu cuerpo sale como un bebé. Tu piel suave, te renueva tu piel, te ayuda a tu cuerpo. Amén. So, allí en la ciudad de Hierópolis habían estos manantiales de agua caliente que se usaban para tomar. Me acuerdo que en la República Dominicana mi abuela bebía una taza de agua caliente por la mañana y nos la daba a nosotros. A mí no me gustaba, pero ella decía que era bien para el estómago. El té, el agua caliente nos caen bien al cuerpo. Amén. So, esta agua caliente se usaba como medicina para el cuerpo, para tomarla o para la piel. Amén. Y todavía dice mi mamá, amén, la hermana Xiomara que vive con ella. Amén. Y también tenía calcio esta agua. So, cuando ellos la bebían era bien para el cuerpo. Esto estaba en la ciudad del norte. Amén.
Y aquí ven fotos de hoy. Hoy en día, estos son personas que van a Turquía y todavía están estos manantiales hermosos. Amén. No, se puede caer alguien ahí en la orilla, pero son algo precioso y hermoso. Amén. La iglesia la ciudad de Colazas tenía manantiales de agua fría. Todos nosotros conocemos manantiales de agua fría. Polar Spring, amén, lo que beben la botellita de la agua Polar Spring. La agua de un manantial tiene minerales. La agua que nosotros bebemos filtrada no es muy buena para nuestro cuerpo porque le remueven todos los minerales. Amén. Y por eso es mejor beber una agua del manantial, de spring. Amén. So, en Colazar tenían agua fría, refrescante, con minerales que también sanaban o no sanaban, pero mantenían tu cuerpo, aleluya, trabajando bien y refrescaban. Ahora, esto es lo que pasó, si ya casi estamos terminando, pero es algo muy importante. Como esta iglesia, esta ciudad era tan rica, amén, con su dinero, ellos construyeron tuberías para recibir el agua fría de Colazas y el agua caliente de Hierópolis. Lo voy a tener que decir en inglés porque se me hace un poquito difícil. Amén. Pero ellos construyeron tuberías, así como en los Estados Unidos. Tú tienes frutas y vegetales a veces de todos los países. Amén. ¿Por qué? Porque son importadas. Amén. Porque hay negocio, la persona la quieren comprar. Y en muchos países también. Amén. Así ellos querían importar el agua fría de Colazar y el agua caliente. Amén. De Hierópolis. Amén. Y aquí les voy a enseñar tuberías que hoy en día, si van a Turquía, la pueden ver. Mírala aquí, estas piedras. Amén. Pero en el medio eran tubos. Amén. Para bajar el agua. Amén. De Colazas. Amén. Y de la otra ciudad que estaba al norte. Mire, estos son tuberías dentro de las montañas. Ponían tuberías. Amén. Y mira, esto es en Colazas. Amén. Eso es para guiar el agua hacia las tuberías. Amén. So aquí viene la definición de esto. Amén. Aquí viene la definición. So hemos visto, esta iglesia era rica. Perdón, esta ciudad era rica y quería importar el agua. Amén. De estas dos ciudades, el agua caliente y el agua fría. Pero hermano Juan, ¿qué usted cree que le pasó a esa agua caliente cuando viajó por muchas millas? Amén. Se enfrió. Amén. ¿Y qué pensó que le pasó al agua fría en una área caliente? ¿Qué le pasa al agua en el verano? Tú la abres y a veces está caliente porque está bien caliente afuera y en los tubos se pone caliente hasta el agua fría. Amén. So, no le trabajó porque el dinero no lo compra todo. Amén. So, cuando el agua llegó a llegar a la Odisea, el agua fría estaba tibia por el sol y el agua caliente estaba tibia. Y cuando la persona se la bebían el agua, la escupían porque ellos querían agua caliente como el té o agua fría. Amén. Que era refrescarse. La mayoría de las personas, yo sé que hay uno o dos o tres, porque siempre hay uno, dos o tres, que le gusta su café tibio. Amén. Pero la persona beben café ice, ¿verdad? En hielo, ice coffee. Cuando vamos al Dunkin' Donuts o Starbucks o cualquier cafetería, es ice coffee o hot coffee. Nadie vende café tibio. Amén, porque no nos gusta la bebida tibia. Y así la persona en la Odisea, cuando bebían el agua, no le trabajó. Gastaron mucho dinero, muchos años haciendo las tuberías porque no tenían máquinas como en los tiempos de hoy.
y el agua llegó tibia. Amén. Entonces, ellos tenían experiencia, así como la iglesia en Filadelfia tenía experiencia, amén, de cómo era, qué era el significado de una columna. La iglesia en la Odisea sabía lo que era beber agua tibia cuando ellos querían agua fría o caliente. Caliente es bueno en este contexto. El agua caliente tenía una función y su función era medicinal. Amén. Pero el agua fría no significa a lo malo del mundo. El agua fría también era buena porque su función era refrescar. El problema era con el agua tibia. El agua tibia no era buena. ¿Por qué era malo? Porque había perdido su función. No que el agua tibia es malo, pero Jesús se lo está dando en el contexto de la ciudad que ellos viven y ellos entendían la diferencia entre el agua fría, el agua caliente y el agua tibia. El agua tibia es bueno para bañarnos a veces, para lavar cosas, es bueno. Pero en este contexto no refrescaba como ellos querían con el agua fría, ni era medicinal, porque ya no llegaba a ellos caliente. No se la podían dar en ese baño y sanar su piel o bebérsela. Amén. En este contexto, frío y caliente es bueno. El tibio es el problema. Y esto no significa, aleluya, que un grupo es malo, que el otro es bueno o que es entre dos. El significado es que el frío y el caliente tiene una función. Es un cristiano con destino, con llamamiento, con propósito. El tibio es un cristiano que ha perdido su función. Es una herramienta que ya no trabaja. Es un cristiano que está caminando afuera de los propósitos del Señor. Por eso el Señor se lo puso de la manera que ellos entendían. Y es el mismo significado que el Señor nos da en Mateo 5:13. En Mateo 5:13, el Señor nos dice el mismo significado y ya vamos a terminar. Aleluya. Pero quiero terminar con esto aquí. Amén. Esto, uno par de versos. Amén. En Mateo 5:13, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. El Señor, cuando dice ajolá, fuera frío. Frío es bueno, el Señor quiere que tú tengas esa función que Él te ha dado. Sí, el agua caliente tiene una función, pero la fría tiene otra función. Ajolá, sea frío o caliente. Pero cuando eres tibio, has perdido tu función. Viniste como agua fría y por el tiempo, oh Jesus, por el tiempo, mientras corría por las millas, dejaste que el sol te calentara. Amén. Y cuando llegaste tibia y no tiene la función de refrescar. Saliste como agua caliente, pero mientras viajaste, mientras pasó el tiempo, mientras caminaste la milla, llegaste tibia y no tenía función. Por eso aquí la palabra desvaneciere no significa que el agua, la sal, se desvanece en el agua. Aquí la palabra está significando que la sal pierde su función, su químico que la hace salada. En inglés dice, is salt loses its saltiness. Los minerales que la hacen salada no sirve para nada.
solo para echar afuera y ser pisoteada bajo los pies. Amén. La sal sala comida. Amén. Sazona la comida. Pero en este tiempo, la sal no había nevera. La sal preservaba la carne, preservaba la comida. A los romanos le pagaban en sal. La palabra salario viene de la palabra sal, porque a los romanos se le pagaban en sal. La sal tenía un valor. Y aquí el Señor dice, si pierde, aleluya, tu salario, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Amén, no sirve para nada. Y eso fue lo que le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Si ellos empezaron frío, con una función de refrescar, o ellos pensaron caliente, con una función medicinal, pero a través del viaje y del tiempo, ellos perdieron su función. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor no está deseando que tú seas para el mundo. Mentira del diablo. Eso nos puede llevar a un confundimiento. Que podemos decir, bueno, para estar entre dos, mejor irme a hacer del mundo. Porque es más fácil. El Señor prefiere que yo esté en el mundo. No, amado hermano y hermana. Aleluya, mentira del diablo. El Señor quiere que tú estés completamente. Aleluya. Pero yo digo que es mejor, aleluya, estar con un pie adentro y un pie afuera. Y perdón si alguien no piensa igual. Pero es mejor que tú estés con un pie afuera y uno adentro, que tú estés con tus dos pies en el mundo. Aleluya, porque mientras tú estés todavía escuchando la palabra de Dios, hay esperanza que un día el mensaje va a llegar y te va a poner a ser firme. Aleluya. Pero podemos usar la palabra de Dios para decir, Jesús prefiere que yo esté frío. No, Jesús lo que quiere es que tú hagas tu función, tu llamamiento. Eso es lo que el agua fría hacía, refrescaba. Amén. Aleluya. So aquí dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aleluya. El Señor lo que está diciendo es, yo conozco tus obras. Yo veo toda la cosa. Ojalá y tú fuera el agua fría de Colazar que refresca. Ojalá tú fuera el agua caliente de Heliópolis. Aleluya. Que sana. Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor dice, por cuanto está perdiendo la sal, porque ya ha perdido tu función de frío o caliente y te ha vuelto tibio, te vomitaré de mi boca. En inglés dice, te escupiré de mi boca, pero la traducción mejor está en español, porque la palabra en griego es vomitar. Y aquí está la palabra en griego para lo que pueden ver en la pantalla. Es vomitar. Aleluya. Aleluya. Pastor, you can get ready. Pero, aleluya, quiero dejarte con este mensaje. Aleluya. Mira cómo dice aquí la palabra vomitar. El significado en griego, aleluya, también tiene un significado figurado, que es mostrado un rechazo total. El Señor le dice, te voy a rechazar totalmente. Aleluya. También, aleluya, deseando una separación total. Rechazo con gran asco. Tú ves cuando algo te da asco y tú dices, get away from me. Ponlo lejos de mí. Voy a vomitar. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí cuando dice, te voy a vomitar de mi boca. Voy a hacer, aleluya, una separación completa. Ahora, ¿el Señor lo había rechazado? No. Right, Pastor? El Señor no lo, el Señor lo está advirtiendo. ¿Cómo dice? Dice, te vomitaré. No dice, por eso te vomité. No dice, te vomité. El Señor le está hablando en el futuro. Él dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Aleluya. Él le está dando un advertimiento para que ellos se arrepientan. Aleluya. Ahora quiero, aleluya, dame 1 minuto, 2 minutos más, aleluya, para enseñarte algo. Dice en Proverbio 26:11. Y la semana entera vamos a seguir de aquí en adelante, pero dice Proverbio 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y en segunda de Pedro 2:22 dice, pero perro les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora yo voy a hacer una pregunta, pastor. ¿El Señor Jesús es perro? Aleluya, solo a usted le hago esa pregunta. Amén. Con confianza. El Señor no es perro. So, ¿qué pasa cuando el Señor te vomita de tu boca? Ya no hay retorno para atrás. Si el Señor te vomita de tu boca, el Señor le advierte a esta iglesia: te vomitaré de mi boca. Y solo el perro vuelve a su vómito. Y cuando el Señor echa, y tú dices, no, hay personas que dicen, ya salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. Aleluya. Voy a terminar con esto. Hebreo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Mira cómo dice Hebreo 6, 4, 6. Quiero dejarte con esto y perdona que nos pasamos un poco de tiempo, pero es muy importante. Quiero enseñarte algo, porque hay una línea. No siempre, aleluya, no ya salvo, estamos salvos. Tenemos que luchar por nuestra salvación. Y hay una línea. Muchas personas no saben esto. Hay una línea que si cruzamos representa a Dios vomitándonos de nuestra boca y no hay regreso para atrás. Y tú podemos decir un versículo: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Amén. El justo. Pero cuando dejamos de ser justo, llega una línea que pasamos que ya no hay retorno. Por eso dice en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aleluya, fueron iluminados, tuvieron revelación de Dios, gustaron de don celestial, recibieron dones, aleluya, del Señor, y recibieron el Espíritu Santo. Dice en el verso 5: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Tú y yo nos gozamos hoy en día tu palabra. Oh, aleluya, su palabra es maravillosa. Su palabra te hace llorar. Su palabra te levanta cuando tú te sientes, aleluya, por recaer. Y dice: y los poderes del siglo venidero. Hemos visto personas ser sanadas. Hemos visto personas ser liberadas de demonios en nuestra presencia. Pero como dice el verso 6: y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cada día, aleluya, no dice así, pero dice: crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Llega un momento que representamos el nombre del Señor tan mal que ponemos el nombre de Cristo en bajo cada día. Y el Señor llega a una línea, aleluya, donde no hay regreso. Y aquí no me gusta usar la línea en la calle, porque una línea en la calle tú la pasas y vuelves para atrás. Pero es más como una montaña. Y hay una línea en esa montaña, en ese cliff, que si pasamos de esa línea, amado hermano, como está aquí este hombre cerca de este cliff, no hay retorno. Va para abajo. Amén.
Y por eso en el verso 6, si lo puedo como juntar para que tú lo entiendas mal, removí un poco del medio, dice, porque es imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? No todo el mundo, no una persona nueva que cae. Aleluya, pero mira la característica, personas que han sido iluminados, han gustado de los dones celestiales, han participado del Espíritu Santo, amén, se han gustado de la palabra de Dios y poderes del siglo de venir. Yo quiero dejarte con esto, aleluya. Era muy importante, aleluya, que me pasara un poco de tiempo para decirte, aleluya, tengamos mucho cuidado. Hoy en día, lo que vivimos en los Estados Unidos, incluyéndome a mí, podemos tomar el error de pensar que no necesitamos a Dios, aleluya. Pero el enemigo aquí trabaja de manera diferente, trabaja en la mente, trabaja en comodidad, trabaja de mucho. El pastor es testigo, no sé si se acuerda, pastor, un evangelista de Venezuela, de Colombia, que cuando estábamos en Taco Bell nos dijo, aleluya, que el trabajo que hay que poner aquí para ganar una alma, con ese mismo trabajo puede ganarte, aleluya, hasta 50 armas en otros países, porque vivimos en un sitio donde la opresión es algo escondida, pero en un sitio donde ha puesto la persona cómoda. Y si no nos damos cuenta, poco a poco nos deslizamos y podemos ser vomitados, aleluya, de la boca de Dios. Hoy yo te digo a ti, no regrese a tal frío, aleluya, como la persona piensa. No regrese a tal ateo fuera de la iglesia. No, si tú tienes un pie adentro y otro fuera, aleluya, vamos a pedirle al Señor, y estoy hablando figuritamente, aleluya, vamos a pedirle al Señor cada día acercarnos más a Él, aleluya, para poder, aleluya, ser los siervos y las siervas que el Señor nos ha llamado a ser. Muchas gracias, hermanas y hermanos, aleluya, por todo, aleluya, el pastor con nosotros, que Dios lo bendiga grandemente, aleluya.